Hola, ¿cómo están? Yo soy Eka y ahora les quiero hablar de mi opinión acerca de la elección de la música como una carrera profesional. Hoy, en el año 2018, hoy es 3 de septiembre de 2018. Me ha pasado que muchos alumnos sienten duda y temor al momento de decir, bueno, quisiera dedicarme a la música de manera profesional, me encanta el piano, me encanta pues el instrumento que está tocando y sienten que bueno, que no van a poder económicamente que sea rentable pues como un emprendimiento. Y bueno, muchos cuentos hay, ¿verdad?, de bueno, los artistas y las dificultades que enfrentan los artistas en su quehacer diario, ¿verdad?, con los trabajos y a veces el ser incomprendido, ¿no?, y esa dificultad del artista de encajar en la sociedad de consumo. Pareciera como si fueran dos cosas antagónicas. Muchas veces el artista que quiere estudiar algo, unas piezas, un repertorio X de época determinada, puede ser moderno, actual, de jazz, y que de repente la sociedad quiera otra cosa, o de repente la sociedad no le manda señales ciertas, fehacientes de que sí, él está en lo correcto con lo que él quiere hacer. Entonces, mi opinión con mi experiencia es la siguiente, que siempre es recomendable complementarse con otros estudios, es decir, salvo raras excepciones de un talento excepcional donde la persona, digamos, elige el tipo de carrera de pianista concertista, solista, por ejemplo, hablo del pianista porque es el área donde más conozco, o el cantante, que necesita tener como un grupo de apoyo de personas que normalmente es la familia, ¿no?, que le hacen como todo una especie de sostén y apoyo, por ejemplo, para pagarle los estudios. Pues yo tengo el cuento de un amigo que, bueno, una tía le pagó un montón de clases que él estaba tomando y le ayudó a comprar el piano, y normalmente después pues se espera que, bueno, que la persona logra un cierto reconocimiento y después como que va poco a poco solo como que va perdiendo esa dependencia de ese apoyo. Pero no siempre ocurre así. Digamos que en mi experiencia lo que yo recomiendo a todos es que tengan otras habilidades y que no se queden solamente con esto, no lo elijan como lo único, porque siempre se siente uno más seguro cuando tiene varias patas donde pararse. Por ejemplo, yo soy licenciada en Administración de Empresas y también una época me he dedicado a hacer traducciones. Yo hablo ruso, español, inglés y estuve unos años haciendo traducciones legales, de documentos, etc. Y de verdad que estas habilidades me han ayudado mucho y al estar como a veces alejada de la música por algunos periodos de mi vida, me ha permitido ver cómo las personas que no son músicas ven a los músicos, ¿verdad? Y que a veces las personas que solamente se han dedicado a la música toda la vida carecen de esa visión de cómo los perciben. Tienen muchas ideas un poco desencajadas que funcionan, digamos, dentro del mundo de la música, ¿verdad? Pero fuera del mundo de la música las personas piensan diferente. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, si uno está estudiando piano y quiere ser pianista, que
sostenga, que amplíe sus posibilidades. Por ejemplo, puede estudiar educación, entonces con los estudios de educación, sobre todo la parte pedagógica, cómo presentar el material, organizarlo, cómo es la mente, cómo funciona la mente, entonces uno puede dar clases, ¿verdad? Y eso ya es como otra cosa aparte de lo que sería la cosa netamente, por ejemplo, pianística. Después, si uno es pianista, también es muy recomendable que aprenda a leer muy bien y tener muy buena lectura a primera vista. Entonces se le abre toda una posibilidad todo un campo de posibilidad de trabajar con otras personas. Uno puede acompañar cantantes, uno puede acompañar otros instrumentos, puede tocar a dúo, de repente puede acompañar personas en unas audiciones, pero para eso tienes que tener ya como un cierto nivel, una buena lectura, porque necesitas aprender las obras muy rápidamente, casi que a veces puede ser de un día para otro. Entonces, para este tipo de trabajo se necesita tener un muy buen nivel de piano, ¿verdad? Como de técnica, pero además esa capacidad de dominio corporal, porque uno necesita poder marcar con el cuerpo las entradas en donde tienen que ir juntos y poder escuchar mientras uno toca lo de uno, también escuchar al otro y muchas veces como que ajustarse a lo que uno está escuchando. Y me ha pasado ver que, bueno, a veces las personas que no tienen un entrenamiento de este tipo tienen mucha dificultad para acompañar, que acompañar es diferente a simplemente tocar. Pero bueno, ese es un área que, digamos, una persona que quiere como que ser completo, le conviene perfeccionarla. Después, bueno, si puede estudiar idiomas, diferentes idiomas también, yo lo recomiendo mucho. Claro, depende de la inclinación de cada persona, ¿no? Pero siempre conviene saber inglés, obviamente hablar bien el idioma que uno habla, no tener vergüenza a la hora de hablar. Esto se puede entrenar hablando uno mismo en voz alta, grabándose, por ejemplo, haciendo unos vídeos o hablando frente al espejo, y es muy importante de repente, bueno, ver cuáles son las otras inclinaciones que uno tiene para poderse complementar. Por ejemplo, escribir. Si uno estudió música y estudió, por ejemplo, historia de la música, tiene como cierta habilidad para las palabras, pues bueno, uno puede hacer investigación o escribir artículos o escribir libros o ensayos o críticas, ¿verdad? Resúmenes críticos, manuales, o sea, se hace todo un campo infinito, pero claro, la persona tiene que tener un dominio inicial, un interés inicial por perfeccionar esa área. Hoy en día se necesita un montón de gente que escriba textos, que genere contenidos en esta época que estamos. Entonces, de repente, esa es un área interesante. Después, bueno, se puede dedicar a componer o a, digamos, hacer producción de música, estudiar todo el tema de la grabación, con las nuevas tecnologías de audio, la parte de la edición, y bueno, y ahí se le abre todo un abanico de un montón de cosas que a veces pasa de que las personas saben de una cosa, pero carecen del conocimiento de otra. Es decir, muy pocas personas en el ambiente de la música clásica son también conocedores de lo que sería la parte de la grabación, los requerimientos técnicos de lo que es el sonido, cómo se capta, y bueno, y los diferentes métodos.
Y bueno, y siempre es como que hay que estar abierto y irse como ampliando, porque de repente uno, bueno, es un pianista, pero de repente le salió manejar un estudio de grabación, ¿verdad? Y saber pues el grabar, cómo se hace, cómo manejar los controles. Bueno, eso también es una salida laboral, ¿verdad? O de repente a los propios alumnos también grabarlos, ayudarles, darles información. Bueno, otra área, por ejemplo, como Conexa, es todo este tema de MIDI y transcripción de partituras, que a las personas muy meticulosas y muy detallistas que pueden, digamos, estar muy concentradas en algo, que tienen una alta concentración, bueno, están perfectas para eso, porque obviamente hay que ser una persona muy limpia, muy cuidadosa a la hora de revisar una partitura, ¿no? Se puede, porque claro, eso después se imprime y entonces tiene que estar bien. Después, bueno, ¿qué más? Estudiar arreglos, por ejemplo, parecido a la composición, está cerca, ¿no? Hacer arreglos para, también pues puede ser, yo conozco por ejemplo un guitarrista que hace música para los comerciales de Barbie y vive de eso, para Mattel, ¿sí? Tiene una cuenta con una empresa de publicidad y bueno, y sí, se puede vivir de la música, pero básicamente el mensaje que quiero decir es que no alcanza solamente con ser un buen músico, hay que estar constantemente buscando nuevas áreas, explorar nuevas cosas y tratar de mejorar lo que uno tiene y abrirse a nuevos horizontes. Bueno, espero que les haya servido, les mando un beso